Dice, el que se quedaba con su sensibilidad de antes no podía sobrevivir. Primo Levi dice en una parte del primer libro, dice, tenemos que estar agradecidos a que nos moríamos de hambre y de frío, y a que teníamos que estar todo el tiempo ocupados en cómo conseguir una cucharada más de comida, o esperar a la comida, o en cómo cubrirnos. Porque si nos hubiera, dice, una vez que pudimos comer por una casualidad como seres humanos normales, sufrimos como seres humanos normales, pensamos en nuestras familias como seres humanos normales, y eso no lo podríamos haber sobrevivido. Les voy a leer lo que dice un joven, es decir, ahora cuando lo contó, cuando lo contó era joven todavía, pero él dice que cuando tenía 15 años llegó con un grupo de 98 muchachos al campo, con las familias, y dice, cuando nuestros padres fueron enviados a la muerte, creo que ni a uno solo de nosotros se le asomó una lágrima. Le pedí a uno de mis amigos que me hiciera la criá. La criá es un rito judío que cuando van al entierro se rasga una parte de la ropa como señal de duelo. Eso es en reemplazo de los pueblos antiguos de la zona que se sajaban los cuerpos. Entonces, en vez de sajarse los cuerpos, se rasga la ropa. Pero no los enterraron a los padres se fueron a las chimeneas. Y dice que cuando nuestros padres fueron enviados a la muerte, creo que ni a uno solo de nosotros se le asomó una lágrima. Le pedí a uno de mis amigos que me hiciera la criá, pero creo que en ese momento se rasgó solo la tela y no el corazón. El corazón de carne se había convertido en un corazón de piedra que de tanto miedo y asombro no sentía la terrible desgracia. Ahora, ese es el momento de la llegada. ¿Qué pasa después? Yo no voy a hablar del hambre, no voy a hablar del frío, casi no voy a hablar de la suciedad. Yo quiero que hablemos de otros aspectos de los que se habla menos. Por ejemplo, la falta absoluta de privacidad. Se vivía en barracas de entre 800 y 1000 prisioneros por barraca. No había un momento en el que la persona podía estar sola, ni en el día, que trabajaban todos en grupo, ni de noche, porque dormían en literas de 3 pisos, 3 o 4 personas por camastro, generalmente absolutamente desconocidos al principio, muchas veces sin entender el idioma que hablaban sus vecinos, ¿sí? Ahora, yo estuve en Auschwitz, no en aquella época, sino estuve visitando. Y yo ya había estado en Majdanek, y las cámaras de gas de Auschwitz me impresionaron menos que lo que les voy a decir enseguida. En ese libro del sobreviviente, Terence Deprez le dedica un capítulo muy largo a un tema que él llama asalto excremental, que no es un término que inventó él, sino que se lo dijo una sobreviviente médica. ¿A qué llaman asalto excremental? A la tortura constante, que consistía en que no se podía ir al baño más de 2 veces al día, las horas que designaban los SS, cuando en el campo se sufría terriblemente de disentería y cuando no había absolutamente ninguna privacidad en esos baños. ¿No se escuchan? ¿Por qué? ¿Ahora se escucha? Bueno, en una barraca que todavía está en Auschwitz, se puede ver, es una barraca debe tener 100 metros, 80 seguro. Hay una fila de pozos, es decir, como una banca larga, con 2 filas de pozos. Hay varias bancas, en cada banca hay 2 filas de pozos, pegadísimos, tanto el de así como así. Es decir, no había ninguna posibilidad de tener privacidad, ni siquiera para hacer las necesidades. No solo que no lo vieran a uno, sino que uno no estuviera pegado al otro. Bueno, a eso y a muchas cosas de las cuales no voy a hablar, las llaman el asalto excremental, que según Terence Deprez, según Fackenheim, según sobrevivientes, era el último de los intentos de denigración, por todo lo que ustedes pueden imaginar del contacto de uno con todo lo que pasa acá. Ahora, como le digo, falta de privacidad incluso en eso. Bueno, sí, tenés razón. Ahora, yo quiero hablar un solo momento de algo más en cuanto a la falta absoluta de posibilidad de limpieza y lo que eso significaba para las mujeres. Dice, no hay posibilidad de lavarse. Nos organizamos entre varias muchachas y nos turnamos. No había agua.
recibían una taza de café por día. Dice, cada día una recibía 3 o 4 tazas de café de las otras para lavarse. Es decir, 3 o 4 renunciaban cada día a las tazas de café para dárselas a otra para que se lavara, porque era la única posibilidad de lavarse. Dice, todo lugar en el que la suciedad puede acumularse se cubría de una capa de inmundicia. Los piojos pululaban en la tabla sobre la cual dormíamos, estaba inundada de piojos. Y agrega, ser mujer en esas condiciones. Ahora, eso es con respecto a la imagen, y yo quiero pasar a la parte de los dilemas. Tadeusz Borowski, el que le cité antes, dice lo siguiente: los prisioneros vivíamos con la sensación de habernos convertido en parte del mal que nos era impuesto. Dice, todos somos partícipes de la culpa en un sistema en el que la sobrevivencia del uno se percibe como consecuencia de la muerte del otro. Ahora, Primo Levi dice, invitamos al lector a contemplar el posible significado de justo e injusto de este lado de la alambrada. Les agrego algo más que dice Borowski, que dice Primo Levi, y después tratamos de analizarlo. Primo Levi dice, ¿por qué nos sentíamos culpables? ¿Por qué nos sentíamos avergonzados? Dice, la vergüenza que nosotros conocíamos tan bien, la vergüenza, esto lo escribió en 1946, no lo escribió 50 años después. La vergüenza que nos ahogaba después de cada seleccia y cada vez que debíamos ser testigos o víctimas de alguna infamia. La vergüenza que los alemanes no conocían. La vergüenza que siente el hombre justo ante el crimen de otro hombre. El sentimiento de culpa por el hecho de que un crimen así pueda existir, que haya sido introducido irrevocablemente al mundo de lo existente y que su deseo de ser el bien haya resultado tan débil o tan inoperante. Ahora, ¿por qué se sentían culpables? En primer lugar, por lo que dice Primo Levi, la incapacidad de salvar a la esposa, a los hijos, al marido, a los hermanos, a la madre. En segundo lugar, por lo que ellos veían como algún tipo de colaboración. Immanuel Ringelblum, uno de los más grandes historiadores de la época del Holocausto, del gueto de Varsovia, los nazis lo mataron en 1944, dice, ningún pueblo ha sido sometido a este dilema. Lo dice en 1942, no en los campos, en los guetos, pero imagínenselo en los campos. Dice, la única forma que tenemos de sobrevivir es trabajar para asegurar la victoria del enemigo que si triunfa va a borrar hasta el último de nosotros de la faz de la tierra. Es decir, estamos trabajando para sobrevivir asegurando nuestra muerte. Bueno, esto era uno de los sentimientos de culpa en los campos también, porque trabajaban en fábricas de armamento, en fábricas de uniformes. Otra fuente de culpa era lo que alguien llamó el canibalismo metafórico. En los campos, en Auschwitz y en Majdanek, había algo que se llamaba Canadá. ¿Qué era Canadá? También es interesante tratar de entender por qué lo llamaron así. Eran los lugares de abundancia. Eran los depósitos a los cuales se traía lo que había quedado de la gente que había sido mandada a las cámaras de gas. Y los prisioneros tenían que revisar todo lo que había quedado. Si encontraban algo de valor, lo tenían que entregar a los alemanes. La ropa la tenían que arreglar y entregarla para el ejército alemán. Pero se podían llevar con ellos algo que encontraran de comida. Que si encontraban un frasco de dulce, si encontraban un pedazo de pan, una lata de sardinas, se lo podían llevar. Y entonces la sensación era de que ellos comían gracias a que otros se habían muerto. Y eso también les producía una sensación terrible de culpa. Otro punto es el punto